empiece a grabar, pues. Mm. Va a querer empezar a grabar, esperemos que empiece a grabar y arranco. Eso, ahora sí, grabando. Oficialmente, buenos días. La clase está siendo grabada para las personas que de pronto tengan algún tipo de problema, inconveniente técnico. Sabemos que suele pasar todo el tiempo. A muchos de ustedes, a mí incluso me puede llegar a pasar, espero que no. Hasta ahora no ha pasado mucho. Para que lo tengan ahí pues presente. No sé si están viendo, les llegó la clase anterior, yo se las compartí, no les compartí la de didácticas. No recuerdo si les compartí la de cerámica. La idea es, eh, digamos, yo las estoy subiendo a YouTube y de YouTube les comparto el enlace porque esas clases quedan pesando muchísimo. Entonces, si las comparto por WhatsApp, se me llena a mí el celular y se llena también la memoria pues de ustedes. Entonces yo prefiero dejarla en la nube, en YouTube, y de YouTube compartirle la clase para que ustedes puedan acceder a ella a, en cualquier momento. ¿Sí? Además que le den clic y se suscriban para ver si mi canal de YouTube crece. No mentiras, además que es más práctico, pues pienso yo. Y vamos a arrancar hoy, les había dicho que hoy también vamos a trabajar una parte teórica. Y esta parte teórica pues tiene que ver con, digamos, como esa preparación o ese tipo de arcillas que hay, qué elementos hacen parte como de todo eso, ver un poco también como esa parte técnica, cuáles son las herramientas que se utilizan para la arcilla, qué es eso de cocer, cocinar la arcilla y a qué temperaturas, todo eso lo vamos a ver hoy de una manera muy práctica, concisa, resumida, para que podamos entenderlo y vamos acercándonos pues a lo que es el material. A mí me gusta mucho empezar desde cero. Yo hago de cuenta que ninguno de nosotros sabe nada y estamos aquí como que, ok, ¿qué es la arcilla? Empecemos por ahí, como paso uno, paso dos, paso tres. Ya la próxima clase sí les voy a sugerir que tengan material, ¿sí? Al final les comentaré y entre semana les recordaré al menos dos, tres veces para que tengamos material para ya empezar pues la parte práctica, plástica. De pronto hoy también nos demoramos un poquito menos porque es como congregar la teoría, pero ya cuando entremos en la práctica sí pues vamos a darle con todo ese proceso de amasado, lograr ver, digamos, como las técnicas como tal de la arcilla. Entonces empecemos. Entonces, bueno, primero es saber que la arcilla es, digamos, o todo esto que es la cerámica, como habíamos visto, es un proceso que tiene ya más de 6.500 años, es una vaina que nos ha acompañado por siempre, que dado su utilidad y su fácil acceso, pues permite que, digamos, sea asequible a casi cualquier cultura, cualquier contexto. La arcilla, ¿dónde está? Bueno, la arcilla en realidad en la naturaleza pudiera estar en cualquier parte. Que unas sirvan más que otras, sí, que unas tengan más plasticidad que otras, sí, pero como es un elemento natural, pues como elemento natural puede estar en cualquier parte, como lo puede estar el cobre, el bronce, el hierro, los óxidos. Habría que ver específicamente en qué lugares y reconociendo las texturas, saber qué arcilla me puede servir más. Por lo general, en las orillas de los ríos es donde más fácil pudiera yo conseguir este elemento. Ustedes que viven en zona rural, por ejemplo, la mayoría de ustedes pues podrían empezar a hacer recorridos y ver en qué lugares pudieran captar una muy buena arcilla. Yo les comentaba que yo tengo un amigo que me llevó una vez me invitó a ver todo su proceso con la arcilla en una investigación que yo estaba haciendo y pude ver cómo él va hasta un río, empieza a explorar, él mete la mano en el río y comienza a mover así. No sé si ustedes han visto cómo el agua a veces uno mete la mano en la orilla y se vuelve turbia. Y es también eh, como una señal de que puede haber una posible arcilla allí. Y estos tipos de arcilla pues también van a tener unas ciertas características muy específicas. No vamos a entrar en química profunda aquí, porque pues no soy químico, pero sí hay unos ciertos elementos ahí que hacen parte. Dime, Catherine. Catherine. Profe, cuando tú hablas de la arcilla, pues en el río, pues yo conozco un procedimiento
que lo hacen mucho mis abuelas, y Ujú. es que ellas van al río y pues sacan oro con bateas, Ok, pero el tipo de arcilla, más que todo por acá, en los lados de Guachené, la arcilla que se utiliza es la que yo te decía, con la que hacen el ladrillo, ok, con la teja. Yo vivo muy cerquitica de aquí donde lo elaboran, cómo ok, lo elaboran, cómo lo sacan, y el procedimiento de quemado también lo hacen ahí mismo. ok. ¿Y has Entonces, visto todo ese proceso desde que la sacan? Cuéntanos un poquito de eso. No siempre es igual, ¿no? bueno, acá utilizan unos pozos, hacen unos huecos, eh, principalmente utilizan para sacan esa tierra, ese barro, luego lo revuelven con las manos, y a eso le agregan paja, un tipo de paja que sacan del monte, paja seca. Ujú. Luego elaboran con unos cuadritos de madera, elaboran lo que es el ladrillo, Los moldes. teja, al que llamamos farol, y luego de eso lo meten al fogón. Son como unos tipos de castillos, como digo yo, y lo dejan toda la noche con mucha, mucha candela, hasta el otro día. Al otro día, pues cuando ya lo van a sacar, todavía está caliente. Lo dejan como 3 días dura más o menos, y ya está listo. Cambia de color porque Ujú. lo meten negro, y cuando sale naranja, zapote. Y si queda crudo, queda negro igual. Si está crudo en el medio, queda negro. Ese es Exacto. el proceso, profe, que he visto acá hasta ahora. Lo mismo en la teja también, es así mismo el procedimiento. Ok, gracias, Profe, Catherine. pero esa que dice Kate, esa también yo descubrí que dice que tenía mucha impureza. Esa sí no sirve para trabajar. Pero digamos que el hecho de que tenga paja, por ejemplo, imagino que es para darle unas propiedades también de cierta frescura, pues estamos hablando de un techo, ¿sí? Pues tiene, digamos, unos intereses o unos objetivos muy distintos de pronto a los que buscamos nosotros que son estéticos. Entonces yo supongo que esa arcilla, al momento de uno empezar a amasarla, por momentos van a surgir ciertas, bueno, no son impurezas, pero se le dice impurezas porque uno busca una arcilla homogénea, una mezcla homogénea, pero no le dice impurezas, pues, porque uno quiere que haya cierto, pues, cierto dominio plástico, que es lo que nos interesa con fines estéticos. Dime, Wilfran, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días. Ahí excusándome por el día de ayer, traté de comunicarme, pero no hubo respuesta, pero igual ahí ya con doña Esperanza me explicó unas cositas de la clase de anoche Ah, ok, vale. y hoy pues, hoy ya puedo estar aquí otra vez para la clase. Estaba escuchando lo de la arcilla Ujú. y sí, o sea, es, digamos que cuando se encuentra de forma natural, que sería lo ideal. La idea es como, digamos, como hacer el proceso, ¿no? Porque es que Ujú. una cosa es encontrar la llama ya amasada, ya con sus componentes, ya lista para trabajar, y otra cosa es aprender a prepararla, ¿no? Porque eso, desde ahí es que uno debe, digamos que se debe aprender, ¿no? Desde cómo cogerla, cómo ir amasándola, y como usted dice, ella a medida de que usted la va manipulando, ella va soltando cierta cantidad de impurezas. E incluso lo que nos enseñaban a nosotros era de que para poder llegar al punto exacto de la, digamos que ya de la textura como tal, ella debe salir, se le hace un corte con un hilo o con un nylon, no sé, se le hace un corte y ese corte tiene que ser perfecto. O sea, no debe arrastrar ningún tipo de material porque entonces todavía le haría falta a eso. Y eso se hace es manipulándolo, o sea, amasándola, como se dice, y eso siempre se demora un poquito, es bastante dispendioso porque nosotros lo hacíamos y eso no es que coger y amasarlo y ya Exacto. quedó lista. Eso tiene que quedar a un punto donde mejor dicho,
en teoría quede perfecta, porque si no, depende de eso, depende mucho el resultado que usted vaya a querer obtener después. Entonces sí es importante de pronto esa parte, ¿no? Ojalá encontrarla de forma natural y empezar a hacer ese proceso. Exacto, sí. Como les decía, pues los fines que se buscan pues en la clase son más estéticos y más de sentir, experimentar y modelar. Estamos hablando de también esta clase como un espacio de modelado. Usted ya lo han experimentado desde la plastilina, pero aquí la cosa cambia y van a notar eso con la arcilla. La arcilla pues ya es como les decía, la primera clase es el contacto directo con la tierra. Eso ya tiene una temperatura, tiene unas sensibilidades muy distintas y nuestro tacto va a reaccionar muy distinto a esto, como lo hace en la plastilina. La plastilina pues ya es un proceso muy industrializado que tiene muchos componentes químicos y a veces la plastilina ni siquiera se me queda impregnada en los dedos, mientras que la arcilla sí. Depende de la arcilla, se me va a quedar en las manos, es un contacto, digamos, ya muy directo con lo natural. Incluso, pues la arcilla también ya ha pasado por un proceso muy industrializado, donde yo la consigo de forma comercial, pero digamos que al empezar a trabajar con agua y devolverle esa plasticidad natural que puede tener la arcilla, pues voy a empezar a tener otro tipo de experiencia. Sí, es muy distinto de la plastilina, además que con la arcilla ya puede entrar a hacer otro tipo de elementos, que obviamente vamos a conjugar aquí con el tema creativo. Ahorita les muestro algunos trabajos que se han hecho aquí en la FUB, pero pues sí necesitamos es comenzar desde cero, como les decía. Entonces, chévere, las personas que han tenido ese tipo de experiencias que nos cuenten aquí también para ver si es similar a como yo la he vivido, como me la han presentado, como la he visto, porque sí es un proceso largo, como dice Wilfran. Entonces, como les decía, la arcilla ser un elemento natural, pues puede estar presente en cualquier, digamos, espacio de la naturaleza, pero pues obviamente van a haber unas zonas, eh, digamos, que pueden tener mucha más eh, propiedades, muchas más propiedades que van a hacer que una tierra, un barro sea más plástico o tenga mucha más, digamos, cercanía a la arcilla que otros. Si ustedes ven, la tierra tiene como capas también. No sé si han visto por lo menos las montañas, a veces parecieran tener como unos estratos, como unas capas, unas jerarquías, y ahí también uno puede ver ciertos componentes minerales, ¿sí? Pues no soy geólogo tampoco, pero ahí uno puede mirar que hay unas tierras más rojizas, que hay unas tierras que tienen más tendencia como al verde, otras más terracotas. Entonces ahí uno puede empezar a mirar, de hecho, de acuerdo al color, por lo menos si hay una pedazo de tierra que tiene mucho rojo, muy cercano a lo que son los ladrillos, pues uno puede pensar de que es un espacio de tierra que tiene muchos óxidos, óxidos de hierro. Estos óxidos precisamente en el Paleolítico, por ejemplo, eran los que daban estos pigmentos rojos, rojizos, ¿sí? El cobre, por lo general, tiende a apuntarle más como a lo verdoso, ¿sí? No sé si usted alguna vez ha manipulado el cobre le deja a uno unas tintas verdes, ¿sí? Entonces comenzar a ver de que la arcilla pues, puede estar en cualquier parte, como decía Caterine, ella vive en una zona donde hay un espacio donde tienen un barro muy especial que lo utilizan para hacer ladrillos, lo revuelven con paja, todo lo demás para generar una cierta textura muy del objetivo que tiene el techo, que es proteger, cubrir y tener ciertos elementos también incluso impermeables, que es como una de las características de la arcilla. Entonces digamos que en ese proceso hay como una decantación, como que uno puede sacar este elemento, como les venía diciendo, más que todo a orillas de los ríos uno puede encontrar pues como unos elementos muy similares o que se acerca mucho a la arcilla y donde pudiera uno encontrar, digamos, de pronto más fácil. Entra uno en un proceso como de ver, uno puede tomar un pedazo de tierra, por ejemplo, empezar a añadirle agua, amasar un poquito y ver dentro de ese amasado si hay unas propiedades mínimas o unas propiedades muy altas de plasticidad. ¿Cómo así plasticidad? Bueno, para hacerlo más concreto, de sentir que es muy similar a la plastilina, de que yo puedo en ese momento en que le agrego un poco de agua sentir que hay cierta maleabilidad. ¿Sí? Ahí yo me puedo dar cuenta si puedo, digamos, futuramente utilizarla como un objeto de modelado, como arcilla. Eso tiene que pasar por un proceso de lavado,
ese lavado, pues digamos que es bien intenso porque si estamos hablando que es un elemento natural, pues tiene restos de piedras, restos de ramitas, pasto, no sé, trocitos de madera. Entonces es un proceso de como de decantación, de depuración que puede durar, como dice Wilfran, hasta días, porque tengo que echar eso en un tarro, echarle agua, como filtrar. A veces, por lo menos, esta persona que me mostró todo su proceso se utilizaba como una especie también de coladores para que cada vez que él hiciera ese proceso, pues la arcilla fuera quedando cada vez más pura. Sin embargo, después de todo eso, se alcanzaban a filtrar piedritas y elementicos por ahí que cuando uno empieza a modelar, pues se encuentra, ¿sí? Y la idea es que esta textura de la arcilla sea lo más homogénea posible. ¿Cómo así? Que se parezca mucho a lo que nosotros conocemos como plastilina, que uno pueda, digamos, modelar y no hayan elementos que puedan irrumpir o desquebrajar o romper de pronto parte de ese proceso que uno lleva. Por eso es tan importante ese proceso de limpieza con la arcilla que puede tomar mucho tiempo. Bueno, y hay también, digamos, muchos tipos de arcilla que es bueno que miremos hoy y aprendamos cómo a reconocerlos también desde sus nombres. Eh, digamos que, como les digo, a orillas de los ríos es como más comúnmente uno pudiera conseguirla, pero va a tener muchos residuos orgánicos o impurezas en el sentido de que no hace parte de esa homogeneidad que estoy buscando. Entonces, digamos que una de las primeras arcillas que pudiéramos ver es la arcilla de ladrillo. Es una arcilla que se presenta comúnmente como en tonos amarillentos o tonos rojizos, y eso es también por la cantidad de los óxidos que yo les digo, óxidos de hierro que tienen. Esta es una de las más empleadas, digamos, para hacer precisamente ladrillos. A yo les muestro por aquí una fotico. Se me hizo... ¿dónde está? Se me perdió, creo que es esta. A ver, está muy pequeñita esa foto. No, esta no es. Es esta. Esta arcilla es como de las más comunes. Como les digo, la arcilla ladrillo. Es una arcilla que... ahí siguen viendo la imagen. Si yo muevo aquí pestañas, ¿siguen viendo la imagen? Sí. Sí, profe. Ok, esta se utiliza mucho para hacer vasijas, tiene también como su proceso de cerámico y aquí entra algo muy importante, la arcilla o el barro, para que genere esta sensación o esta dureza cerámica tiene que pasar por el fuego y ese fuego debe estar mayor a 150 grados, 400 grados centígrados. Ahí empezamos a hablar de diferentes tipos de temperatura en la cerámica, ¿sí? Yo hablo de alta temperatura cuando hablo de 1280 grados para arriba, que son unas arcillas muy particulares que soportan esa temperatura. No todas las arcillas van a soportar estas temperaturas. De ahí, digamos, la dureza, la firmeza y lo fino que pueda llegar a ser un elemento de estos. Y hablo de bajas temperaturas cuando estoy hablando entre los 950 1000 grados. La idea es que, como nos contaba Caterine, esto es un proceso de al menos 8 horas de quemado. Es decir, no es que la arcilla la meten y ya está el horno a 1000 grados, no, porque pues 1000 grados es una temperatura considerablemente altísima, ¿sí? Pues nuestro cuerpo internamente tiene fiebre cuando llegamos a 38, 37 y pico, entonces imagínense 1000 grados es una cosa demasiado fuerte que soporta la tierra. Entonces es un proceso en el que el horno o estos espacios que se utilizan, hay hornos industriales que uno puede mediar ahí la temperatura, hornos de gas, también están los artesanales en los que con leña uno comienza pues a progresivamente, paulatinamente ir generando esas temperaturas. Entonces, como les digo, no es que uno va a meter la pieza y ya el horno está a 1000 grados, sino que es paulatinamente, se meten las piezas y paulatinamente está en 150 grados, comienza a subir a 400, comienza a subir a 800, por eso es un proceso lento de quemado que puede durar horas, 8, 10 horas, 6 horas, depende también de lo que yo quiera lograr. Entonces, esta es como una de las arcillas más comunes, la arcilla de ladrillo. Tiene estos tonos, pues, a veces amarillentos. Es una arcilla que la utilizan
precisamente para hacer ladrillos. Pues esto como nos contaba Caterina, esto pasa a unos moldes. Estos moldes rectangulares, pues se vierte la mezcla sobre ellos, se pone a cocer, a cocinar, perdón, y ya queda pues como una solidez. La arcilla, pues como les dije, yo no soy químico, pero eso, hay unos componentes ahí interesantes como la caolina, el feldespato, y digamos que tiene unas propiedades vidrificantes. ¿Cómo así vidrificantes? Pues ustedes saben que el vidrio también sale de la arena, por ejemplo, también pasa por un proceso similar y obtenemos lo que es el vidrio. La arcilla tiene ciertas micropartículas o moléculas que cuando pasan por el fuego cambian su estructura y me genera esa dureza que tiene la cerámica. Entonces, una cosa es cuando yo empiezo a trabajar cerámica y otra cosa es cuando esa cerámica pasa por el fuego y ya se empieza a convertir en algo distinto que es la arcilla, ¿sí? Está la arcilla de alfarero, que digamos es como un barro rojo. Bueno, lo chévere es que la clase les queda grabada. Si en algún momento no recuerdan algo, pues pueden verla en YouTube otra vez para que puedan tomar apuntes también. La arcilla de ladrillo, ¿no? Ya vimos que tiene como unos tonos amarillentos o a veces rojizos. Y se utiliza mucho para hacer vasijas, para hacer ladrillos, para hacer parte de las tejas. No sé si, Caterine, la arcilla que nos contabas tiene un aspecto similar al de la imagen que acaba de mostrar, o es más rojiza, o de qué colores. Caterine se nos fue. Bueno, se nos fue Caterine. Listo, entonces digamos que esa es una de las más comunes. Esta otra arcilla que se conoce como arcilla alfarero. Esta arcilla ya es, digamos, más rojiza y la que se utiliza, digamos, para ya lo que son materas. Todos hemos ido a un vivero. En los viveros podemos ver diferentes tipos de jarrones en los que yo puedo pues, depositar mi planta. Tienen, digamos, una buena finura. Se logra conseguir con ellos buenos acabados, incluso sin decorar. Ustedes ven en estos espacios de viveros o de alfareros que tienen a veces unos potes, unos jarrones bellísimos que solamente con lo que brinda la arcilla pueden hacer ornamentaciones, decoraciones. No necesariamente tienen que pintar y esmaltar después, que es un proceso que también en algún momento ahondaremos. Esta arcilla pues ya se comienza a cocinar desde los 900 grados centígrados para generar esa dureza. Si de pronto uno llega a pasarse esas temperaturas, por eso toca estar muy pendiente, si uno logra pasarse esas temperaturas, pues puede deformar incluso la misma composición de la arcilla. Obviamente, esta arcilla yo la encuentro en un color, en su estado natural, pero cuando pasa por el fuego, pues obviamente ya va a cambiar totalmente su color porque pues su estructura molecular cambia. La arcilla de alfarero, pues por lo general, cuando uno la tiene en las manos, pues es rojiza, un color bastante intenso desde el rojo, casi que rojo-naranja, y cuando pasa por el quemado puede volverse ocre, tonos cafés o un rojo muy intenso, ¿sí? Ese es como otro tipo de arcilla, que se conoce como arcilla alfarero. ¿Qué es un alfarero? Una persona que se dedica, hola por allá Giovanni, es una persona que se dedica a, una persona que se dedica a este proceso de transformar el barro en piezas muy específicas, jarrones, materos, también digamos hay espacios donde se hacen estas tejas que nos contaba Caterine, digamos de una manera muy artesanal todavía. Sí, ahorita les voy a mostrar lo que es un torno de alfarería. Ellos, pues por eso se llama torno de alfarería, porque son los alfareros los que generan este dispositivo para comodidad de ciertas piezas. Piezas que necesariamente tienen una dimensión circular o radial, porque pues eso es un disco que gira. Bueno, ahorita les muestro, no me voy a adelantar ahí, para que sepan lo que es un torno de alfarería y también hay ahorita incluso eléctricos que permiten como la facilidad de ese trabajo, ¿sí? Está la arcilla de grés. La arcilla de grés es una arcilla que tiene más cantidad de este componente de feldespato, tiene una gran, digamos, plasticidad. La podemos encontrar en tonos grises, que cuando, digamos, pasa la cocción a veces puede lograr incluso unos blancos. ¿Sí? Digamos que la arcilla que a veces nos venden, que es gris, esa arcilla, digamos que tiene una muy buena plasticidad. Yo creo que por eso es tan comercial.
porque digamos que es muy accesible, pues, el lograr modelar con ella. Y esa arcilla ya se empieza, digamos, a coccionar después de los 1000 grados centígrados. Entonces, miren que depende de las composiciones también de estas arcillas, pues va a ser también el horneado. Entonces, miren que hay que tener muchos elementos en cuenta, no solamente como que una arcilla se vea bonita y ya, sino también ver qué tanta resistencia tiene en el fuego. Entonces, esta es la arcilla de Gres, ustedes la pueden reconocer precisamente por esos colores que apuntan más al gris y al blanco, ¿sí? La arcilla que compramos por lo general en el colegio, pues se acerca mucho como a estas propiedades de la arcilla de Gres, ¿sí? También a veces estas arcillas, entre más soporten calor, entre más plasticidad tengan, pues a veces más costosas son, porque su proceso de extracción también puede ser, pues, digamos, más complejo. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la porcelana. La porcelana soporta altísimas temperaturas y dentro de su composición tiene mucho de esta gres, de esta arcilla gres, y tiene incluso como a veces partículas de cuarzo, ¿sí? Y esto pues en la porcelana ustedes saben que es de lo más fino que hay. Y pues como soporta tantas cantidades de temperatura, pues lo hace muy viable pues el tema de conseguirla. Hay una arcilla que se llama ball clay o arcilla de bola. Es una arcilla que tiene, digamos, un color grisáceo oscuro y cuando se seca, pues puede aclarar. Tiene, digamos, como unas propiedades de contracción muy fuertes y es una también de las que se utiliza para, digamos, modelado también de manera muy comercial. Esta también la podemos conseguir en papelerías perfectamente y es una arcilla también grisácea, ¿sí? Que me permite a mí, pues, con el agua comenzar a modelarla. A ver si tengo la imagen aquí, arcilla. Es esta. Miren cómo van variando esos tonos, desde una arcilla rojiza hasta una arcilla, ahí esto no es, una arcilla grisácea, ¿sí? Ball clay o arcilla de bola, ¿sí? Digamos que todas ellas en la medida en que tengan una homogeneidad o que tengan, digamos, ciertas características plásticas, pues va a permitir todo tipo de modelado. Hay una forma de saber si la arcilla tiene plasticidad o no tiene plasticidad. Aquí no tengo plastilina para hacer un ejemplo, pero usemos este papel. Ustedes tienen la arcilla y lo que pueden hacer es sacar un pequeño fragmento, hacer como una especie de gusanito, y ese gusanito, cuando lo tengan así como un rollito, lo que van a hacer es como un nudo, como tratar de hacer esto, ¿sí? En esta parte de acá, donde se hace la curva, ahí ustedes se van a dar cuenta de las propiedades plásticas de la arcilla. Si esa arcilla en algún momento se desquebraja aquí, pues quiere decir que esa plasticidad hay que seguirle, digamos, dando desde el agua o de agregarle otros elementos para que pueda tener la plasticidad requerida. Hay una arcilla que yo doblo y cuando hago esto queda como si nada, es decir, que hay una buena composición que permite mucha plasticidad. Como hay arcillas que uno dobla, uno hace así y a lo que hace así ya se quiebra. Es decir, que no me va a servir de pronto para unos ejercicios de modelado muy elaborados. Entonces puede ser como una prueba que ustedes hagan en el momento en que ustedes de pronto un día estén caminando, reconozcan cierto tipo de barro, de tierra, de arcilla, le hagan todo el proceso de lavado y traten como de lograr esa plasticidad, esa limpieza. Cuando tengan esa mezcla homogénea pueden hacer la prueba para saber si tiene esa plasticidad o no tiene la plasticidad requerida, perdón, para poder hacer, digamos, un ejercicio de modelado, pues, certero, ¿sí? Está el caolín. El caolín es una arcilla, digamos, casi que pura. Es una arcilla que no tiene mucha impureza. Es una arcilla que soporta unas temperaturas grandísimas y es como un acercamiento a lo que sería como una porcelana, como un primer intento de porcelana, pues, que pasa de una blandeza, de una plasticidad a una dureza, que eso es casi que cristalizado y soporta, pues, como les digo, grandes cantidades de temperatura. El caolín se viene a ver más o menos, así, esto ya es incluso mucho más blanco. Ahí les muestro acá.
Compartir en Meet siempre se me confunde. Yo creo que va a pasar a Zoom pronto. Mira acá, ¿sí? Se logra ver, digamos, ya un grado de pureza, es decir, ya naturalmente se consigue así. Me imagino que son espacios de tierra o, digamos, lugares no tan comunes, porque pues no siempre se consigue así, en la que yo voy a extraer la arcilla y ya viene casi que lista. Por lo general, a veces estas arcillas se comienzan a mezclar con algún químico que permite, digamos, como desengrasar o que permita como darle otras propiedades de acuerdo a lo que yo quiera. Pero en este caso el kaolín pues se consigue casi que pura en la naturaleza y pues me permite a mí hacer un modelado y, como les digo, soporta unas temperaturas muy altas. Dime, Wilfram. Profe, no sé si de pronto usted ha tenido experiencia con las minas de Tierra Blanca. ¿Con las qué, perdón? Las minas de Tierra Blanca. No, O sea, eso es uno, digamos que unos yacimientos que hay por acá, por esta parte, por esta zona, sí. donde la tierra la utilizan, pues, digamos que la utilizan a veces para combinarla con la cal, para, para pintar las casas. Okay. Y no sé, o sea, yo no he tenido la experiencia, digamos, con esa digamos, como para amasarla, para darle forma y poderla trabajar. O sea, no he tenido esa experiencia, pero no sé si usted de pronto la conoce o ha tenido contacto con ella, porque ella es una tierra normal, es una, digamos, un yacimiento donde usted encuentra esa tierra y no he experimentado, pues, digamos que tratar de hacerle la parte de la, ¿cómo se llama eso? La maniabilidad, ¿se llama eso? De Bueno, poder sí. tener, sí, entonces no sé si de pronto ese tipo de Pues así tierra. directamente, no, digamos que mi acercamiento ha sido más como hacia, pues digamos lo que les decía, como a orillas de un río, comenzar a buscar y encontrar casi siempre como entre tonos amarillos y a veces rojizos, pero así blanco, blanco, digamos que no he tenido la oportunidad. Ahora, si en algún momento pudiéramos hacer una visita a un lugar de esto, sería genial porque pues ya serían otros procesos que nos puedan mostrar desde el yacimiento, desde cómo reconocerla, desde cómo extraerla, sería muy chévere, ¿no? Y pues cuando podamos retomar un poquito esta normalidad, nosotros como tenemos 2 niveles de cerámica, de pronto para el otro semestre que ya esté más calmado este tema del bicho pues uno poder, digamos, programar una salida, ¿sí? Estamos hablando de qué zona específicamente. No, por acá, por donde yo vivo, o sea, por la parte de Caloto hay mucho, hacia Caloto. la parte alta, Ujú, hay mucho, digamos, mucho yacimiento de eso. Incluso la gente, como le digo, la gente lo utiliza para hacer esas combinaciones con la cal, ujú. para, para echarle a las paredes, otros la utilizan para mezclarla con paja, pues para hacer, digamos que casas de Ujú. barro. Entonces, lo que no he visto es si ella se deja manipular. Yo creo que sí, pero habría que entrar en ese proceso digamos, de utilizar el agua y empezar como ese amasado a ver si logramos una homogeneidad, porque eso que me dices me suena mucho como a la arcilla que les decía mostrar, que es la arcilla refractaria, que esa sí se utiliza mucho para viviendas, que es una arcilla que se consigue, a ver, les muestro la imagen aquí, se consigue así, y digamos que también soporta unas temperaturas de hasta 1500 grados, ¿sí? Y se utiliza mucho, por lo menos para estas paredes, estas casas que hacían anteriormente de bareque, que tenía madera, que tenía arcilla, hasta 2 tipos de arcilla podía tener una casa, o los ladrillos podían ser de un tipo de arcilla diferente a la arcilla que ponían de pronto encima. Y no sé si han entrado a una casa de estas o tienen la oportunidad de estar en una casa de estas que son supremamente frescas. Eso es una experiencia riquísima. Sí, los abuelos de uno que tenían, digamos, este tipo de construcciones, son casas muy frescas, son casas que pues también soportan pues soportan todo clima también, ¿sí? Y además pueden durar muchísimo. Depende también de la calidad con la que se haya
pues construido la arcilla y de la estructura pues que la soporte. Entonces, la arcilla refractaria pudiera acercarse mucho a esta que me estás nombrando. Esa arcilla sí, digamos que puede tener muchas impurezas, y esas texturas pues también pueden ser, digamos, utilizables, como les digo, para paredes. Ya no tendría, digamos, una función tan estética o habría que entrar a limpiarla muchísimo, pero sirve mucho para este tipo de construcciones, ¿sí? Hay otra arcilla que se llama la bentonita. La bentonita es una arcilla que es muy plástica. Digamos que ya se utiliza también para lo que es porcelana, para hacer losas, y tiene una gran cantidad de hierro, ¿sí? Digamos que es una arcilla que a veces viene incluso derivada, pues como todo es natural, puede tener derivaciones incluso de cenizas volcánicas. Ustedes saben que pues hay como muchas capas dentro de lo que es la Tierra y muchos procesos a veces de siglos que permiten que a medida que va pasando el tiempo, pues estos componentes se vayan nutriendo de otras cosas, por lo menos las piedras se forman, esta es la ventanita, si las piedras se van formando de la condensación de muchos minerales, ¿sí? Esos procesos naturales son bellísimos, como el carbón, que a ciertas presiones puede convertirse en diamante, de hecho, o cómo estos yacimientos pueden ir modificándose, digo, las montañas pueden ir modificándose, ir generando otro tipo de texturas en su composición, precisamente por las condiciones geográficas. Por ejemplo, aquí en la cultura Tumaco, los yacimientos donde encontraban su arcilla pues para trabajar era una muy buena calidad y todas las porcelanas o todas las, digo porcelanas, no todas las piezas cerámicas que uno vea de esta cultura Tumaco tienden a ser blancosas, tienden a ser blancas, una arcilla muy bella. Como de pronto la cultura Calima va a tener de pronto unas condiciones geográficas donde van a encontrar una arcilla de pronto un poco más rojiza, ¿sí? Las condiciones climáticas o la geografía también determina mucho ese colorido cultural en cuanto a la cerámica. Entonces, también depende como de lo que, como les digo, como un elemento natural, pues toca entrar a ver dónde puedo conseguirlo y qué condiciones hay. No es la misma una tierra, no es lo mismo una tierra en un lugar donde llueve mucho, a un lugar donde incluso se desquebraja con las temperaturas altas. Entonces, digamos que también depende mucho de, pues, como de la parte natural, ¿sí? Esta parte de la alfarería que les decía ahora, digamos que en algún momento esta elaboración de vasijas, que ya vimos pues hace 8 días que surge también con como unas necesidades y también con unos componentes a veces rituales, pues obviamente va llevando a que tengamos que conseguir herramientas que cada vez nos permitan pues mejorar la técnica o lograr incluso en menor tiempo las piezas, ¿sí? La diferencia entre la alfarería, entre un alfarero y un ceramista, por ejemplo, es que ya un trabajo de cerámica puede tener muchos más acabados, posteriores incluso al quemado, o puede tener incluso varios quemados, mientras que la alfarería es, digamos, un proceso, pues, no por desmeritarlo, pero por decirlo así, más sencillo, entre comillas, en el que la pieza tiene un componente mucho más artesanal. En la cerámica a veces hablamos de esmaltados, de proceso con colorido, con engobes, y pues digamos que ahí ya cambia un poco la dinámica de su elaboración. El alfarero inicialmente lo que hizo fue generar un pedal, y es un pedal con un plato giratorio, y este plato giratorio pues yo lo voy moviendo con mi pie a medida de que yo necesito, un poco como el sistema de estas máquinas de coser viejas, voy yo moviendo el pedal y eso empieza a girar, ¿sí? Y en la medida en que empieza a girar, yo lo que hago es colocar en toda la mitad, eso se llama una pella de arcilla. ¿Qué es una pella de arcilla? Bueno, en 8 días vamos a trabajar con una ya. Una pella de arcilla es una pequeña bola que yo puedo agarrar en mi mano, la pongo ahí en todo el centro y comienzo a girar. Entonces voy agregando obviamente agua para darle más plasticidad a la arcilla y eso aparentemente cuando uno lo ve fácil, pero cuando uno empieza a hacer ese tipo de ejercicios o se acerca a la experiencia se da cuenta de que requiere primero una concentración, requiere casi que una atención plena y un manejo de las manos,
O sea, es decir, tener una sensibilidad, lo que hablamos anoche en didácticas, de cómo el cuerpo sabe cómo, por ejemplo, agarrar un huevo, de tal manera de que no esté tan duro, no lo agarre tan duro para romperlo, ni tan suave para dejarlo caer. Entonces, digamos que es empezar a mirar de qué manera puedo yo agarrar sin o hacer presiones de tal manera de que no me vaya a dañar la pieza. Entonces, esta pequeña bola de arcilla, uno comienza a darle pedal. Entre otras cosas, les comento que mandé a pedir torno de alfarería para la universidad y posiblemente tengamos para el otro semestre, cosa que nos va a favorecer mucho, poder tener la experiencia. Entonces comienzo a mover el pedal, comienzo a girar ese disco y como les decía ahora, pues este sistema lo que va a hacer es permitirme hacer piezas, más que todo, eh, pues digamos que tengan una simetría radial, es decir, vasos, vasijas, materas, eh, como platones, pues por decirlo así, no, platones más plásticos, como unas bandejas, ¿sí? Que tenga, digamos, necesariamente algo radial y una profundidad. ¿Por qué? Porque el sistema lo crea así. Yo voy moldeando a esa pella, digamos que lo que hago primero es meterle ambos dedos pulgares, comenzar a girar y empezar a generar una profundidad, un hueco, por decirlo así. Y en la parte externa voy modelando de tal manera que pueda ir consiguiendo cierta forma, cierto patrón. Eh, digamos que eso también es un proceso lento, un proceso de mucha práctica. La primera vez que uno está en un torno de alfarería, pues eso no le va a quedar a uno bonito ni tan elaborado porque es de mucha práctica, como toda técnica artística requiere pues una inversión de tiempo considerable para poderlo hacer. Y una vez tenga uno la pieza, pues la pieza, como les digo, a la medida en que yo le agrego agua, la arcilla entra en un estado que se conoce como estado de cuero, y este estado de cuero, pues es, digamos, un momento en el que la arcilla tiene la maleabilidad indicada para yo poder hacer casi que cualquier cosa con ella, desde lo plástico, pues desde el modelado. Y en este estado de cuero, pues la moldeo, la dejo después en un proceso de secado. Por lo general, los talleres de cerámica tienen unas estanterías que también la mandé a pedir, contemos con que todo eso llegue. Y se deja secar ahí. Ideal dejarlo secar en un espacio que tenga, que no sea, digamos, tan caluroso, donde no le dé el sol directamente. A veces los estudiantes en semestres anteriores dejaban, por ejemplo, la arcilla secando al sol. Y pues esto también es una exageración con su proceso de secado, que el secado más bien sea lento, en la sombra, o si es posible en un lugar que tenga, pues digamos, como unas condiciones no tampoco tan húmedas, pero tampoco tan secas. Porque no sé si ustedes han visto, pues cuando a la tierra le cae mucho sol, pues se empieza a desquebrajar, ¿sí? Es muy violento como ese proceso de secado, entonces más bien lento para que la pieza tenga un secado, digamos, paulatino, y ya cuando la pieza esté seca, pues pasa a lo que es el proceso de horneado. Como les decía, a veces a mí me queda muy bonito el vasito, me queda muy bonita la pieza, pero puede que en el horneado algo pase, alguna burbuja quedó, algo de humedad quedó, por allá se estalló una burbuja de esas, y la pieza sale deforme o se desbarató o puede pasar, digamos, ese tipo de inconvenientes. A veces también es mucho de paciencia, ensayo, error, hasta que uno vaya viendo, pues, de acuerdo a su taller, a sus instrumentos, qué le puede favorecer y qué definitivamente tiene que empezar a descartar. Es un proceso bien largo, un proceso bien de paciencia. Aquí tengo una imagen de lo que es el torno. Aquí. Aquí está. Sí, esto comienza a girar. Aquí están las manos del Señor y miren pues cómo va logrando esta simetría pues de una pieza radial, cómo va girando. Voy agregando arcilla y voy componiendo pues la figura. Una vez que esté terminada, incluso con el torno yo puedo hacer el decorado. Hay unas imágenes muy bonitas donde uno está esto girando y uno coloca por lo menos un palillo y mientras se gira pues el palillo incide sobre la arcilla y pues va generando una textura. Como decían ahora por ahí, uno la arcilla la puede cortar también con un hilo incluso un hilo común, ¿sí? O un nylon. Uno puede utilizarlo como un corte si la arcilla es de muy buena calidad, pues, y tiene la homogeneidad precisa.
Yo puedo hacer cortes con hilo, con cuchillo, con algún palito, y eso lo puedo utilizar también como un elemento de decoración. Cuando yo hago incisiones aquí, como lo hicieron muchas de nuestras culturas, colocar ciertos elementos aquí desde, digamos, incidir en el material, porque hay otros decorados que ya son añadidos, es decir, a este jarrón le coloco otra bolita aquí encima y le comienzo a sacar forma de jaguar o de lo que sea, ya es, digamos, algo distinto a si yo le hago con palillos o con, digamos, ciertos elementos, un decorado que queda haciendo parte de la vasija, porque también está la opción de tener la vasija así quietica y luego posteriormente pintarla, que también es otro proceso bien interesante ahí. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, profe, escuchándolo. Bien. Bien, bien, profe. Listo. Interpretando todo lo que dice, profe, bien. Ok, Profe, una preguntita. dime. En- digamos que para uno de los componentes, digamos, digamos que de la arcilla como tal, a veces se utilizaba era la arenilla. Ujú. ¿Por qué? Porque es que nosotros no utilizábamos torno, nosotros todo lo hacíamos manual, o sea, las jarras Exacto. las hacíamos desde abajo manual, con un rollitos y utilizando las herramientas pues digamos que para compactarlas, como para ir dándole esa textura pues de que quede suavecito y todo eso, pues entonces nos decían que a veces la arenilla, pero es una arenilla, o sea, arenilla, o sea, no es como esa arena que anda por ahí volteando, una Ujú. arenilla pero muy fina Sí, para poder darle como más, digamos, como reforzar un poquito esa arcilla y no fracasar en el intento, pues a la hora de la quema, a la hora más de la dureza, quemada. ¿no? Ujú, sí, para que sea más resistente y evitar que digamos que el material se empiece a cuartear. O sea, eso Exacto. ayuda como a compactarla más. Pues entonces no sé Sí. si de pronto dentro de lo que usted ha manejado, pues no sé si han utilizado en algún momento pues ese tipo de material pues como para reforzar un poquito la homogeneidad de la arcilla como tal, ¿no? Como para hacerla más resistente. Ajá, sí, digamos que hay muchos componentes químicos, incluso ahora que han sacado, que uno tiene la arcilla normal y comienza como aditivos, pues que uno comienza a hacerle para lograr ciertas, para ir un producto como lo que dices, un poco más a la fija. Por lo menos esa arenilla, en algún momento, pues se tuvo que haber utilizado como una herramienta porque la arena, pues sabemos que tiene muchas partículas que al calor se vidrifican y logran como pues esta textura. Entonces, tener un poco de ese añadido a la arcilla, pues va a permitir una dureza mucho más estable. Y lo que dice es muy interesante porque también, de acuerdo a las condiciones geográficas y lo que es pues como lo que cada cultura percibe, hay muchas formas de hacer estos procesos cerámicos. Yo les hablaba en algún momento del efecto de los 100 monos, como en algún momento por allá hicieron una pieza cerámica y al otro lado del mundo, pum, también, sin que se vieran. Pero cada uno, digamos que también a su forma resolvía. Hay hornos de quemado de cerámica que eran a nivel del suelo, por ejemplo. Hay otros que, como dice Caterina, ella le dice que son como castillos. ¿Sí? Ahora pues tenemos la posibilidad de hornos a gas y también hornos, bueno, eléctricos también. Y también, no sé si han visto, por ejemplo, donde hacen las arepas de choclo, que son tan deliciosas, hornos muy similares a eso en gran escala, que permitían como depositar las piezas. Entonces, digamos que también varía mucho en la practicidad o como los medios de hacer de cada cultura, de cada espacio, porque como les digo, ese material y ese proceso es también como muy variable en sus formas de hacer, es decir, el modelado es el mismo, pero ya entrar a jugar con un horno o con por lo menos un horno industrial va a lograr, yo creo que un acabado muy distinto a un horno casero, sí, es como lo mismo que pasa en la comida, o sea, un sancocho en leña siempre va a saber mejor que un sancocho que uno hace en la casa. Si eso entran otros procesos ahí bien interesantes. Entonces, digamos que las culturas precolombinas o ancestrales
hacían todo precisamente desde la manualidad, desde lo que tenían al alcance. Podrían usar arenilla, sí, pero digamos que una cultura que viviera en otro espacio donde de pronto no era tan viable esa arenilla, pues no la podían utilizar. Eso ahí entra como una revisión histórica bien interesante. Pero todo esto por lo menos con nuestras culturas es riquísimo. Yo me quedo impresionado cada vez que uno ve estas piezas, todo el proceso que llevaba, todo el detalle, o sea, era dedicarse de verdad a hacer una obra de arte, a colocarle los elementos, a colocarle los detallitos, si tiene ojos, si tiene casi que poros, una vaina bellísima. De hecho, ahorita que estoy hablando de esto, se me ocurre que pudiéramos cuadrar alguna ida a un museo, pues yo veo que aquí no somos tantos estudiantes, no sé si con el distanciamiento pudiéramos como ir a ver, no sé si el Museo del Oro acá en Cali o si ustedes por allá en sus territorios tienen un espacio donde uno pudiera ir a mirar objetos, sería chévere porque ese proceso también nos sirve, ¿no? Como el conocer y la idea de la clase también es eso, ahondar mucho en eso que aquí hay, digamos, mucho terreno ganado, ¿sí? Aquí no nos logran deslumbrar tanto con piezas cerámicas porque aquí eso es o era, o en su momento fue el boom, ¿sí? Y lo que se hizo acá no creo que se haya hecho en otra parte igual. Entonces, digamos que es bien interesante a nivel histórico como todo lo que acontece con esos procesos cerámicos. ¿Dónde estaba yo? Ah, bueno, decía mostrar esto, pues obviamente toda técnica artística tiene sus implementos. Si yo voy a pintar, debo saber que hay pinceles redondos, que hay pinceles planos, que hay pincel abanico, que hay brocha, que hay pintura en seco, que hay pintura acuarela, ¿sí me entiende? Como que todo tiene su debido material, sus debidos implementos, que en un principio pues obviamente surgieron de algo muy intuitivo, de ensayar, de mirar esto me sirve más que esto, con esto puedo lograr ciertos acabados, pero pues obviamente todo se va tecnificando. La cerámica pues ya digamos que es un lenguaje institucionalizado, por decirlo así, oficializado, que tiene sus implementos, que tiene su forma de hacerse, que tiene sus condiciones también. Y entre esos elementos están los palillos de madera que me sirven pues para ciertos acabados. De acuerdo a la punta, de acuerdo a lo que, a su forma, pues me va a permitir a mí hacer bordes, cortar o lograr ciertas texturas, por lo menos esa que tiene como unos dientes, pues imagínense pasando por la arcilla fresca esos dientes y que me generen como unos caminitos o por lo menos con esas puntas que están ahí lograr hacer ciertos detalles o ciertos cortes que digamos van a ser parte de la estética de la pieza. Entonces uno de los elementos que se utiliza para la cerámica son estos palillos de madera. Uno inicialmente pudiera trabajar con palos de chorizo, por ejemplo, con palitos de paleta, no sé, pues si nuestros ancestros pudieron hacer con lo que había, yo creo que uno también puede desbararse en ese sentido, ¿sí? Obviamente, pues todo se va especializando, pues ya una persona que se vaya a dedicar enteramente a la cerámica, pues va a tener que tener también unos elementos que permitan hacer cosas muchísimo más elaboradas. Aparecen pues también estos palillitos, pero ya en metal, que obviamente tienen pues unos cortes más precisos o unos detalles mucho más elaborados, pues esas punticas me permitirían a mí trabajar más detalle, ¿no? Cuando yo hago piezas que tienen de pronto unos espacios ahí de mucho detalle como punticos o rayitas muy chiquiticas, pues pudiera entrar a utilizar este tipo de elementos. Entonces, dentro de los elementos están los palillos, ya sean de metal o ya sean de madera, incluso esos palillos de diente nos pudieran servir en algún momento. Y está otro elemento que son los vaciadores. Los vaciadores son más que todo para retirar material. Estos palillos son como para incidir en el material, para generar relieves o para generar ciertos elementos, pero los vaciadores, que son estos, según yo los tenía en pantalla, los vaciadores son estos que tienen ya, me sirven para retirar material, ¿sí? Cuando uno trabaja la arcilla, pues puede, vamos a ver de diferentes formas cómo puede uno abordarla, perdón, pero una de las formas es como quitar material.
tener, digamos, la pella de arcilla y comenzar a retirar para ir dando forma, para ir logrando ciertos pliegues, y para eso se utilizan los vaciadores. Un vaciador uno lo puede hacer perfectamente con un alambre, un palito y una muy buena cinta que retenga eso. Yo puedo un alambre doblarlo a la mitad y me va a generar una curvita muy parecida a esta. Y amarrado a un palito, pues yo puedo comenzar a retirar material en ciertos momentos cuando lo requiera. Es otro de los implementos que uno puede utilizar, digamos, a nivel de arcilla. Es recomendable trabajar en un espacio, ya les había dicho, un espacio, pues como todo proceso creativo, que sea con las condiciones mínimas. Si es una mesa, tener un buen espacio para yo movilizarme, saber de que si muevo el brazo no se va a caer el agua, en nuestro caso encima del computador porque estamos virtual. Tener trapos, se recomienda, por ejemplo, tener un trapo y encima del trapo o una camisa vieja poner una tabla. Pueden ser estas tablas de cocinar, de madera, y encima de la madera empezar a trabajar, que sea una superficie lisa. Si no voy a traer una superficie lisa a la arcilla, pues voy a ver que van a haber ciertas cosas que van a salir que no quiero. Por ejemplo, que por efecto de frotage, pues la arcilla va a captar todo eso que está en la superficie y pues me va a generar de pronto unas formas que no quiero o unas impresiones ahí que no me interesan para las finalidades de mi pieza, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta eso. Cuando el proceso cerámico, digamos, está terminado y va a entrar un proceso de decorado, ahí entramos a hablar, por ejemplo, de lo que son los engobes. Los engobes, ¿qué son? Los engobes son pigmentos naturales de color que están revueltos. También hay muchas formas de hacer engobe. Uno pudiera utilizar arcilla en polvo, por ejemplo. Vamos a ver de todas estas piecitas que hagamos, cosas que se quiebren o que de pronto no, sentamos que no nos sirven, vamos a guardar todo eso, porque con eso más adelante podemos hacer barbotina, que es como el pegante de la arcilla, o podemos usar eso para volverlo polvo y hacer engobes. Uno utiliza un pigmento, utiliza este polvillo de arcilla, puede usar también esmalte, agua, y va a generar, digamos, unos pigmentos que me sirven para pintar pues en la cerámica, y después uno entrará a un proceso de quemado y va a quedar con más detalle. Luego podemos ver qué son los esmaltados, qué es un bruñido, todo esto como para irnos acercando a esa parte que también es más como postproducción, ¿no? Como que ya está la pieza y luego la pieza se comienza a trabajar en términos estéticos, en decoraciones, en elementos ahí como para ornamentar la pieza. Esos engobes pues también se consiguen industrialmente ya listos. Hay gente que me ha hecho piezas de arcilla muy interesantes y luego las pinta con vinilo. También digamos que lo soporta pues o a unos acabados interesantes, pero en el quemado no creo que el vinilo funcione igual que un engobe, por ejemplo, ¿sí? Por el tema del calor y todo esto. Entonces, pues son como ya procesos de decoración que también podemos revisar más adelante. Yo les quiero mostrar aquí ejercicios que se han hecho en las clases de cerámica de la FUP, para que ustedes vean que hay con qué. No tenemos todos los implementos, no tenemos toda la indumentaria, pero se han logrado hacer cosas. Y también entra un proceso bien interesante que me gusta mucho a mí, que es también lo creativo. O sea, vamos a aprender a hacer la vasija, vamos a aprender a hacer los rollitos, todo esto, pero también cómo podemos la técnica desglosarla en otras cosas que nos interesen también como clase y como agentes creativos. Hay piezas aquí que surgieron de investigaciones, hay piezas que surgieron de propuestas de los mismos estudiantes, hay piezas que surgieron de hibridaciones, de mitos, por ejemplo. Una vez hicimos un ejercicio donde cada uno iba a investigar un mito de los lugares de donde venían y ese mito le íbamos a dar forma. ¿Por qué? Porque pues uno puede escuchar por allá historias lejanas como el duende, el Moán, todo esto. Incluso una vez llevaron una foto de un ser súper extraño y yo como que wow. La idea era como darle forma a eso que está solamente como en palabras o en historias por ahí o que poca gente ha logrado evidenciar. Y ellos hicieron un trabajo donde encontraron pues cómo representarlos desde la arcilla. Por aquí hay como unos ejercicios, incluso con texturas. Trabajamos también parte de las vanguardias. Esta pieza que está aquí es del compañero que yo les digo que toda su vida ha trabajado con esta arcilla y tiene una investigación pues y una propuesta interesante con la cual incluso se graduó. Esto pues ya hace más como de
por lo menos el cubismo, ¿sí? Como no quedarnos solamente con que vamos a hacer la jarrita y ya, sino que podemos darle otras posibilidades. Obviamente vamos a empezar por lo más básico porque, como les digo, yo estoy haciendo de cuenta que ninguno de nosotros sabe nada de cerámica y empezamos hace 8 días por el recorrido histórico, hoy estamos viendo un poquito más lo técnico, ya en 8 días arrancaríamos ya con el material a empezar a explorar y a mirar. Miren acá, por ejemplo, estas piezas. Esta arcilla, por ejemplo, la lleva un compañero de allí mismo de Santander. Se la vende a alguien que trabaja en estas canteras y es una arcilla que tiene muy buena plasticidad y se lograron hacer cosas interesantes con ella. Y bueno, ya cuando empezó la pandemia, pues tuvimos que optar por otro tipo de materiales para poder hacer las piezas. Miren acá, todo lo que se logró hacer. A don Aurelio ahí juicioso. Y listo, eso como para que vayan teniendo una idea de lo que podemos pues lograr en la clase. A mí no me gusta repetir casi, entonces la idea es proponer otras cosas. Y esto de la virtualidad, como les dije en algún momento en didácticas, pues va a sugerir otras posibilidades también. Entonces, dentro de 8 días, yo sí quisiera que arrancáramos con un ejercicio de arcilla para acercarnos al material, para poder empezar la parte del modelado y empezar de cero. Ustedes pues ya conocen el modelado o parte de lo que es el modelado con la plastilina, pero ya empezar a ver la arcilla. Entonces necesito que tengan arcilla. Esta arcilla, si ustedes les da el tiempo, ven y sienten que pueden conseguirla de manera natural, lo pueden hacer, ¿sí? Si tienen la certeza de que va a funcionar, ¿sí? O si hay alguien que de pronto ustedes, en el espacio, si ustedes viven, alguien ya lo ha hecho antes y ha adquirido arcilla de un lugar determinado, lo pueden hacer porque yo he visto, en el caso de mi amigo, cómo él va y recoge su arcilla él solo, él no le compra a nadie. O si optamos también, pues, que tampoco tiene nada de malo, conseguir esta arcilla que ya viene, digamos, en un plastiquito, que es gris, que vale como, no sé, 3.000 pesos. Un bloquecito de estos nos sirve para la próxima clase, para iniciar. Vamos a arrancar, todavía no vamos a entrar en quemado ni nada de esto, sino que vamos a empezar por lo más básico de lo básico. Entonces, ¿Me repite que no lo entendí? que para la próxima clase necesito que tengan ya el material, es decir, van a conseguir un bloquecito de arcilla, van a tener un trapito, van a tener palillos, un vasito con agua yo prefiero que utilicen de estos spray, ¿sí? Estos splash, que ustedes puedan echar agua como por pequeñas cantidades, una tabla, van a estar pues con camisa vieja. Yo igual ahorita les puedo escribir los materiales en el grupo, pero es básicamente arcilla, una tabla, una camisa, pueden tener palillos, y ya, básicamente sería eso. Eso sí, el tema del espacio de trabajo, busquen un espacio de trabajo, no necesariamente un taller de arte, pero sí que si ustedes están en la mesa, pues que tengan disponibilidad de toda la mesa. Que si ustedes están en la sala de su casa, pues que de pronto no vayan a pasar niños corriendo y le puedan tumbar su ejercicio. Sí, como mirar unas condiciones mínimas de trabajo que puedan como dignificar también ese proceso creativo, porque por lo menos yo siempre que voy a hacer algo, yo me encierro en este cuarto en el que estoy. Sí, afuera hay alguien, pero ese alguien nunca va a entrar, ni se va a interferir lo que yo estoy haciendo aquí, porque es como el espacio que tengo para eso, disponible. Nunca van a ver a nadie caminar por acá atrás, porque aquí muestro específicamente lo que quiero mostrar, y tengo esta mesa que es donde pinto, tengo ese caballete, tengo digamos como unos elementos mínimos, no es un gran taller, es un cuartico súper chiquito, pero aquí yo puedo trabajar y sé que puedo estar tranquilo, ¿sí? Busquen en la medida de lo posible que tengan ustedes también eso, un espacio donde ustedes puedan tener unas condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque yo siento que no hay nada más harto que uno estar concentrado en algo, está uno súper inspirado en un dibujo, en una pintura, y que un momento a otro, ¡puf!, todo eso se vaya porque algo lo interrumpió o algo se lo llevó, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, no solo para la clase, sino también incluso para el trabajo. Eso, para que entonces la próxima clase empecemos ya a entrar en materia. Ya estas 2 clases pues fue como, entre comillas, teoría. Obviamente cuando empecemos a trabajar, ustedes saben que mientras vamos trabajando yo les voy indicando cosas, podemos ver imágenes, podemos estudiar culturas, pero pues ya empezaríamos con el proceso de trabajo, y necesito entonces que en 8 días sí ubiquen esa cámara
yo poderles ver las manos, poder ver cómo están amasando, poder entre todos construir también la clase. Porque recuerden que quedamos en el acuerdo de que lo que más pesa es el tema del trabajo en clase. Entonces necesito que todos trabajen en clase. Y como les dije, en cualquier momento digo, Angélica, muéstrame cómo va, si tienes la cámara apagada. Y si Angélica no me muestra nada, si no responde, ponchada, es como si no hubiera estado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en 8 días no tenga que decirles, prendan la cámara, ¿cómo va? Sino que ustedes ya sepan que vamos a trabajar. Yo voy también a conseguir una arcilla y pues trabajaré aquí con ustedes, organizaré pues aquí el espacio y vamos juntos pues construyendo la clase. Y nos vamos pues de largo hasta el mediodía. Estas 2 clases son las únicas que yo hablé tanto. De aquí para allá es trabajo y en la medida en que trabajamos ir aclarando cosas, ir mirando cosas. Si de pronto no lo sé, lo investigamos. Si ustedes saben algo, lo comparten. Yo no me las sé todas tampoco, entonces chévere que construyamos la clase entre todos en esa medida de lo posible. ¿Estamos? Claro que sí, profe. Ok, chicos. Entonces Claro yo igual que sí. les escribo Profe, esta semana. Dime. pues acá donde yo vivo, por ejemplo, en una parte, en un lugar de mi casa arriba, que llamamos La Pampa, yo he visto un tipo de barro que es como moradito más o menos, y pues unos días estuve como amasando, como viendo qué textura tenía cuando hablamos del tipo de la arcilla, y me parecía muy importante, me parecía muy interesante. Entonces, pues, como yo fui a arcilla esta semana, yo voy a mirar a ver qué tanta flexibilidad tiene para Exacto. poder, a ver si puedo trabajar con ese o si la puedo Pues conseguir puedes desde hacer acá. la prueba que te dije, sino que te toca en un proceso como de filtrado, aquí hice el papelito, como de filtrado o como de... Aquí hice el papelito, a explicarle otra vez, se me fue. Bueno, para que no quede con tantos residuos, ¿sí? Porque pues esos residuos incluso te pueden lastimar, si hay una astilla por ahí, está amasando encintada, se puede ir por ahí, incluso lastimarte, tendrías que tener esa garantía como de que se va a lograr esa mezcla homogénea. Y pues, si ves que posiblemente pueda ser arcilla, agarrar partes, empezar a agregar agua y comenzar como a mirar, a amasar, a ver si de pronto logra esa plasticidad. Y esa es la prueba que te dije, de hacer como una especie de nudito, ¿sí? Como el nudito de la paz. Hacer este nudito y en la parte de arriba a ver qué sucede, si se desquebraja o si se parte o si resiste, ¿sí? Para que lo puedas hacer. Un bloquecito por ahora, ¿sí? Los que lo van a comprar, pues en cualquier papelería consiguen esta arcilla, que por lo general es la gris, ¿sí? Nos sirve para arrancar. Listo, chicos, igual yo entre semana pues les estaré recordando al menos 2 veces el tema del material para que no Listo, profe. a dejar. Profe, lo escribe en el chat, por favor. Sí, sí. Y revisen lo que ayer nadie leyó y la lectura estaba ahí, me dijeron ok. Y bueno, espero que esas cosas no vuelvan a pasar porque Ok, demasiado. profe. Sí. Listo, pues chicos, estamos hablando, cualquier inquietud igual me pueden Profe, pero lo escribir. envía al grupo de cerámica. ¿Cómo? Lo envía al grupo de cerámica. Ok, listo. Estamos hablando, pues chicos, voy a dejar de grabar. Apenas tenga listo esto en YouTube, pues